Un saludo a los estudiantes de archivos fotográficos. Mi nombre es Alejandra Garavito, soy conservadora restauradora de bienes muebles. Tengo una especialidad en conservación y restauración de material fotográfico y trabajo actualmente en la Biblioteca Pública Piloto. Soy la conservadora de toda la colección patrimonial que tiene la Biblioteca Pública Piloto. Los principales problemas de conservación de los materiales fotográficos están enfocados en los soportes. Es decir, hay diversidad de soportes. Tenemos vidrio, tenemos papel, tenemos metal y asimismo tenemos emulsiones de distintos materiales como gelatina, albúmina, colodión. Y tenemos sustancias que forman la imagen, me refiero a la sustancia, es decir, a lo que hace posible que se haga la imagen, que está o bien sea de sales de plata o hay sustancias de sales de hierro, sustancias de sales de paladio y platino. Entonces, como ves, son diferentes tipos de materiales para un mismo objeto que es la fotografía. También tenemos plástico, que son los negativos. Y bueno, eso es lo que hace como más problemático el deterioro, porque no todos tienen los mismos tipos de deterioro. Lo que le pasa al papel no le pasa al vidrio, por ejemplo, o no le pasa al plástico. Lo que le pasa al plástico, pues no le pasa al papel. Entonces, cuando tienes un archivo fotográfico con esa diversidad de materiales, te enfrentas pues a un mundo mucho más amplio que cuando tienes un archivo documental, donde finalmente lo que tienes es papel de dos tipos, pero en este caso en la fotografía tienes muchos materiales que se comportan de manera diferente. Entonces, esa es la principal problemática, la diversidad de materiales presentes en las fotografías. Factores externos, tenemos sobre todo el uso y desuso, la manipulación, la inadecuada manipulación. O sea, el ser humano es, digamos, el principal agente de deterioro de las fotografías, porque no las trata con cariño, ¿no? Entonces las toman con las manos están sucias, tienes los dedos, ¿no? Las marcas de las huellas, comen al lado de él, entonces pues se hablan enfrente a la fotografía, la saliva, el espacio no está limpio, entonces cae el polvo. Y pues obviamente las condiciones ambientales del espacio contenedor. Cuando hablamos de condiciones ambientales hablamos de la luz, la iluminación, hablamos de la temperatura y hablamos de la humedad relativa y un poco de los contaminantes. Eso, digamos, que externamente es lo que afecta a la fotografía para que internamente se deteriore, porque si no hubiera influencia de esto, pues la fotografía finalmente no se dañaría tan rápido como debiera, pues como se debiera no dañarse cuando está en buenas condiciones. Entonces, el agua es un factor también terrible, espacios muy húmedos afectan mucho más que la temperatura en sí. La gente tiene una concepción que lo que afecta es la temperatura, ¿no? Entonces por eso tenemos aires acondicionados. Pero realmente la temperatura no es tan problemática como lo es el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura lo único que hace es permitir que las reacciones químicas se generen, ¿sí? Está ahí al lado, cerquita, y a medida que aumenta la temperatura, entonces las reacciones se hacen más rápido. El material finalmente, como los seres humanos, también tiende a envejecer. Él tiene un inicio y con el tiempo él se va a deteriorar. Lo que nosotros evitamos cuando hacemos la conservación es que ese deterioro o ese envejecimiento sea rápido, ¿sí? Lo que hacemos es prolongarle la vida útil. Entonces, cuando hay presencia de humedad, la humedad entra porque son materiales higroscópicos, es decir, que absorben humedad, y ellos internamente cambian la estructura molecular de la fotografía, tanto del soporte como de la emulsión, como de la sustancia que forma la imagen, ¿sí? Que, como ya te he dicho, son distintos materiales, ¿sí? Entonces tienes en un vidrio, tienes gelatina y plata. Entonces son tres cosas diferentes en un mismo objeto. En un papel puedes tener albúmina, papel y plata. O puedes tener papel y sales de hierro. Entonces
cada uno reacciona de manera diferente y atrae esa humedad de manera diferente. Lo que hace la temperatura es permitir que esa humedad haga, o sea, que esa agua H2O se combine rápidamente con las moléculas que forman la celulosa, en el caso del papel, o con las metales que forman la sustancia que forma la imagen, es decir, los haluros de plata. Cuando la temperatura es más bajita, entonces igual el deterioro se va a dar, pero es como a un paso mucho más lento, ¿sí? Y lo vamos controlando. Entonces, en condiciones ambientales, esa es la preocupación, por ejemplo. Con relación pues, a esos factores externos, que son los que influyen en que por dentro la fotografía se deteriore, pero sobre todo el ser humano porque finalmente el que almacena las fotografías es el ser humano. Entonces, si no tiene espacios adecuados, pues eso también influye en la conservación, no solo sobre el objeto en sí, sino en el entorno que le permite al objeto estar. Bueno, hay dos niveles de conservación. Están la conservación preventiva y la conservación curativa. La conservación preventiva es todas aquellas acciones que tú puedas hacer en el espacio contenedor. Cuando me refiero al espacio contenedor puede ser desde la caja donde está almacenado las fotos hasta el edificio, ¿sí? Y no son directamente sobre el objeto fotográfico, porque pues tú haces, por ejemplo, acciones de limpieza, ¿no? Pasas una aspiradora, pasas un trapo seco, controlas la entrada y salida, pues las puertas están cerradas para que no entre tanta polución, etcétera, etcétera. Eso es preventivo, es decir, eso nos permite que, evitar que lo que no está deteriorado se deteriore y que lo que ya está deteriorado no se siga deteriorando, como cuando uno va al médico, ¿no? Tú puedes ir al médico porque tienes fiebre, por ejemplo, y entonces te dan una medicina, o vas al médico antes de que te dé la fiebre, ¿sí? Es como la analogía de la conservación preventiva. Y la conservación curativa tiene también dos etapas, una que es los primeros auxilios que tú haces cuando el material ya está deteriorado, o la intervención en restauración, que son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es hacer primeros auxilios, es decir, que tú ves, por ejemplo, un vidrio roto, un negativo de vidrio roto, y lo pones en una cajita o le pones algo por detrás para temporalmente unir ese vidrio, ¿cierto? Para evitar que se siga pues fragmentando. Y otra cosa muy distinta es hacer el proceso de intervención a ese vidrio, que es ya cuando haces un proceso de adhesión, es decir, de unión del vidrio, de consolidación de la emulsión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo siempre le recomiendo a los archivos fotográficos y a las personas que trabajan en archivos es que se queden al nivel de conservación preventiva, ¿sí? Que hagan más bien acciones de conservación preventiva y dejen las acciones ya de intervención sobre el objeto, como es un material tan frágil, para las personas que saben trabajarlo, porque muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de conservación de primeros auxilios, es cuando estamos en un proceso de organización archivística que hacemos limpieza del material. ¿Cómo hacemos esa limpieza del material? Con esta bombita de aire que usan los fotógrafos, y eso saca el polvito que se pone en superficie. La ponemos en una guarda de protección de un papel desacidificado y ya, no necesitas hacerle más, ¿sí? Porque si te pones a mirar a ver si le quitas esa manchita negra, café, azul, lo que sea, puedes hacer un daño. ¿Por qué? Porque necesitas reconocer el material, entender cómo se comporta para poder hacer esas acciones, que finalmente lo que hacemos los conservadores restauradores es eso, es comprender de qué están hechas las cosas para trabajarlas, para poderlas tratar. Entonces, en los archivos fotográficos y en los archivos documentales también, lo que debe centrarse más la persona que esté en eso es hacer acciones de conservación preventiva, es decir, adecuar el espacio con condiciones ambientales, procesos de limpieza periódicamente, la manipulación con guantes, con tapabocas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con
no manipular el objeto. Y cuando hablamos ya de que hay que hacerle pues primeros auxilios, lo mínimo necesario que necesita es una limpieza en seco, ¿sí? Entonces es con una perilla de aire, soplar sobre la superficie, si uno ve obviamente que la emulsión no está levantada, soplar y ya, y comenzar a hacer guardas de protección o sobres para cada objeto. Y eso almacenarlo en cajas especiales de polipropileno o cartón plas, por ejemplo, que se mandan a hacer, y ya, no tienes que hacerle nada más, no hay necesidad que le hagas algo más, porque muchas veces eso deteriora más las fotografías, ¿sí? Y como hay distintos soportes, entonces ponerte aquí a adivinar qué es y qué no es, en la adivinanza está pues muchas veces el daño. Listo, acá ¿qué tenemos? Tenemos varios soportes, como yo te decía, en la fotografía hay muchos soportes. Tenemos, por ejemplo, este es un soporte plástico, esto es un negativo de nitrato, de acetato, perdón, ¿sí? Este es de Francisco Mejía. Si te fijas, pues ya tiene un deterioro, ¿no? El plástico ya se está separando. Esto viene por capas. Entonces lo que sucede es que el plástico, que es la capa que es el soporte, comienza a deteriorarse y la gelatina comienza a resistirse a ese deterioro, entonces comienza a generarse estas burbujitas. Entonces, en la medida en que se va deteriorando, él va botando una sustancia que es ácido acético, perdón, y ese ácido acético poco a poco va a ir deteriorando la gelatina, es decir, donde está la emulsión, donde está la imagen, y con el tiempo va a pasar esto. ¿Sí? Entonces tú ves acá, está el plástico, que es este transparente, y está donde estaba la imagen, ya está completamente destrozado, ¿sí? Tenemos pues papel, que es lo que la gente piensa que es fotografía, solo papel, pero resulta que fotografía es todo esto. Entonces aquí tenemos manchas, pues la gente escribía por detrás, entonces con el tiempo eso se va traspasando. Tenemos este brillito que no sé si lo puedes ver, este brillito de acá, ¿sí lo ves? Ese brillito se llama espejo de plata. Eso sucede con las fotografías que tienen plata, y es que la plata cambia su estado y se vuelve otra vez iónica, y ella le gusta al mejor postor, entonces se sube hacia la superficie, y eso pasa muchas veces por humedad o porque la fotografía tuvo un mal proceso de revelado en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, una diapositiva en vidrio, ¿sí? Ves la imagen con positiva. En gelatina, o sea, la sustancia que forma la imagen, que es esta, o sea, si yo la volteo, es esta, ¿sí ves cómo se va desprendiendo? Entonces está adherido al vidrio. Entonces, aquí digamos, el problema más grave es que se desprenda o que se rompa el vidrio, en este caso. El vidrio también sufre un proceso de deterioro, ¿sí? Que son unas burbujitas muy delgaditas. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando se rompe el vidrio, pues ¿qué pasa? La imagen se ve afectada. Pero entre esto, pues no es nada, ¿sí? O sea, aquí ya no tenemos imagen, mira. O sea, ya casi no se ve nada, ¿sí? Porque se ha desprendido la emulsión completamente del soporte, o sea, del vidrio. Entonces estas bolsitas pues nos permiten manipularla. Eso, por ejemplo, es una medida de conservación preventiva. Nos permite la manipulación, tú puedes ver la imagen, no necesitas pues estar tocándola, ¿sí? Cuando están en este estado, por ejemplo, pues nos ayuda muchísimo más. Entonces uno ve, mira, ahí se ve desprendida, ¿sí la ves? Completamente desprendida. Entonces esto ya requiere una acción de restauración, de consolidarlo y hasta donde te da, porque ya no le puedes, o sea, no te puedes inventar el resto. Como en documentos, pues tú no puedes sobreescribir donde no hay información. En este caso, pues es igual, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos una diapositiva color, y el problema en este caso es que los tintes que forman la imagen, porque son tintes orgánicos,
con el tiempo se van deteriorando también. Entonces, esas fotografías de los años 80, 90 que uno tiene en casa, que son de color como rojo, azuloso, es porque el tinte, esto tiene 3 tintes, que es cian, magenta, cian, amarillo y magenta. El que más se perdura es el magenta, que es el que está en la mitad. Entonces el cian y el amarillo son los primeros que se pierden. Primero se pierde el amarillo y después se va perdiendo el cian, o sea el azul. Y lo que queda es el magenta. Entonces por eso muchas veces estas fotografías tú las ves con un tono, los rojos son muy fuertes, es por eso. ¿Sí? Los amarillos se van perdiendo, entonces esos amarillos parecen más naranja, es porque hay magenta, ¿sí? Y porque hay todavía azul. Entonces esta, por ejemplo, es muy frágil porque los tintes que forman la imagen con el agua se deterioran con mucha facilidad. Este, por ejemplo, mira, aquí hay otro proceso de gelatina que es un negativo en vidrio también, y a esto le entró agua. Entonces, ¿qué pasa con la gelatina cuando le entra agua? Pues lo mismo que cuando uno la saca de la nevera, se la deja afuera y ella comienza a volverse líquida, pasa exactamente lo mismo. Entonces, en la medida que la gota es constante, pues va eliminando ¿cómo se llama? La emulsión, y pierdes pues la imagen. Aquí sigue la imagen, pues digamos lo recuperable, o sea, no es tan grave porque puedes ver la imagen, es un niño sentado, etcétera, etcétera, pero imagínate que eso hubiera pasado en toda la mitad, ya perdiste todo, ¿sí? Este, por ejemplo, estas son gelatinas, pero este, por ejemplo, se llama colodión, es otro tipo de emulsión, ¿sí? Y tú ves, voy a sacarlo, tiene una coloración diferente, ¿sí? Yo lo voy a poner así, y mira, él tiene una intervención. El fotógrafo le hizo lo que hoy en día llamamos Photoshop, eso lo hacen desde esa época, y es que con lápiz le corrigen defectos al rostro o le acentúan cosas para que cuando haga el proceso de impresión no se noten. Entonces este tiene un doble vidrio, ¿sí? Porque el vidrio se rompió y muy seguramente el fotógrafo, para evitar perderlo, lo unió a otro vidrio, pero generalmente solo viene en un vidrio, ¿sí? Igual a este, si te fijas, este también tiene ese proceso de doble vidrio y es precisamente para evitar que se deteriore. Entonces esto es otra diapositiva. ¿Qué quiere decir diapositiva? Que es un proceso positivo. Tú ves perfectamente la imagen y esto se proyectaba, ¿sí? Entonces mira, aquí se ve el daño del vidrio, súper bonita la imagen, y esto muy seguramente es una foto de una foto, ¿sí? Aquí se ve la marquita. Entonces esto en cuanto a pues los procesos, digamos, negativos y positivos que tiene la biblioteca, que es el segundo archivo más grande de negativos que hay en América Latina, o sea, estos son lo que llamamos negativos. Y bueno, la complejidad en el tratamiento, porque pues acá yo ya no puedo hacer nada, acá más o menos puedo tratar de recuperar y después por procesos digitales completar la imagen. Acá también se puede hacer algo, acá puedo hacer algo, acá también, pero en esta que es acá, abajo, por ejemplo, en la cava de nitratos tenemos unas imágenes en plástico, en nitrato, en negativos de nitrato de celulosa, que ya no hay imagen, ya no tienes nada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de conservación preventiva se enfoca mucho en esto, en hacer procesos de almacenamiento adecuados para evitar la manipulación. La digitalización, por ejemplo, está dentro de la conservación preventiva, ¿sí? Porque tú digitalizas la imagen, que es lo que la gente busca, ¿no? La imagen realmente. Y ya con eso tienes la información. Y esto lo guardamos, lo almacenamos adecuadamente para que cuando la tecnología que es obsoleta nos lo pida nuevamente, podamos volver a hacer el proceso de digitalización si se requiere.